¿En qué quedamos? Modernismo. Bueno, Y vamos a nombrar los principales autores. lo de los autores. Listo. Entonces ya vamos a mirarlos. Ya los vamos a mirar entonces. ¿Listo? Paula va a ingresar. ¿Listo? Bueno, a ver, ya que ingresó Paula. Ay, este numerito, sí. Bueno, chicos. Ay, ya que lo hice. Alcanzamos a ver las características, ¿cierto? Señor. ¿Sí? Sí, señora. Alcanzaron a tomar apuntes, todo. Sí, sí, señora. Listo, bueno, entonces vamos a ver los principales autores del modernismo en Colombia, ¿sí? Entonces, pues a nivel general, como el principal, como el padre de esto, pues fue Rubén Darío, pero entonces ya vamos a ver cuáles son los principales autores en Colombia. Entonces, el principal fue José Asunción Silva, ¿sí? De Bogotá, nació en 1865, murió en 1896. Si ustedes se dan cuenta, pues fue un autor que murió muy joven. Por lo que yo investigaba por ahí, este autor se suicidó, ¿sí? Entonces, con ser así, pues dejó grandes obras, ¿cierto? Entonces dice que a pesar de su corta vida, dejó muchos manuscritos y algunos también dice que se perdieron en un naufragio, pero entonces también los que quedaron pues fueron de gran importancia, pues tanto que es considerado pues uno de los principales autores modernistas en nuestro país, ¿cierto? ¿Qué encontramos dentro de las obras de él? Entonces está que abordaba los sueños, los amores imposibles, lo sobrenatural y los seres de pronto del mundo pasado, ¿sí? Entonces, pues para que tengan en cuenta que este fue como el principal autor modernista en nuestro país. Daniela Segura. Bueno, entonces ahí, ¿están tomando apuntes de acá? Sí, señora. José Asunción Silva, que aparece en el billete de 5.000, que no se les olvide. ¿Listo? Ay, este chico, otra vez. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Era, profe. Bueno. Aquí les voy a nombrar así como los más importantes, ¿no? Y así.
Dice de este José Asunción Silva, nació en Bogotá el 27 de noviembre de 1865, pertenecía a una familia acomodada. Dice que su papá perteneció a un grupo de costumbristas de escritores y ¿qué más? A ver, dice que se distinguió como un buen estudiante, pero que no hacía amigos fácilmente. Dice que compuso numerosos poemas. Venga, a ver qué más. Dice, bueno, pues así como como a Datico, dicen que él se suicidó fue por problemas económicos. Porque uno, por ejemplo, piensa pues una persona de estas que era tan intelectual, que hacía tantos escritos y que era pues tan renombrado, ¿cómo es que se suicida? Y dicen pues que fue a raíz de problemas económicos. Profe, Sí, es señor. que creo que estamos, o sea, en Pileo, creo que estamos viendo una cosa de eso y no sé si me estoy equivocando, pero creo que fue que él se enamoró de la hermana y pues él obviamente no pudo estar con ella, como que se suicidó por eso. Pero por eso, bueno, Fue por las dos cosas. Fue porque tenía muchas deudas y también porque pues, estaba enamorada de la hermana. ay, esa parte yo sí no la sabía, de que estaba enamorado de la hermana. O sea, en lo O sea, que... todos los poemas que él compuso son para la Ujú. hermana. Pobre. Ay, vea, pues, no sabía esa parte, vea, interesante. Ah, listo, gracias muchachos por el aporte. ¿Es que están viendo en Pileo de qué? De estos autores? ¿Del modernismo también? No, sino que en el libro de... Sí, ¿Habla de él? sí, habla de él. Ah, Hablando del modernismo y pues estamos viéndolo a él. listo, bien, muy bien. Bueno, sí, ¿sigo? Sí, sí, señora. Sí, señora. Listo, no. ¿Listo? Bueno, vamos con... Ay, con Guillermo León Valencia, ¿sí? Entonces, este señor se destacó por su obra poética, pero también tuvo participación más que todo como en la vida política, también fue un diputado, inclusive pues también fue un candidato presidencial, ¿sí? Entonces, en 1899 publicó su libro de poemas Ritos, con el cual pues ganó un lugar fundamental dentro de los modernistas colombianos. Entonces es así como lo más importante pues de este señor Guillermo León Valencia. Él nació en donde en Popayán en 1873, murió en 1943, pues como les decía, pues más que todo pues un poeta pues diplomático, tuvo una gran trayectoria política. Ay. Era hijo de una familia de origen español. Él empezó a interesarse por la poesía en un colegio, ¿sí? Dice que sacerdotes franceses. Viajó a París donde conoció a este señor, el escritor, a Rubén Darío. Pues dice que años más tarde el hijo de él, Guillermo León Valencia, fue el presidente de Colombia. ¿Sí? Entonces, por eso a veces nosotros, pues este nombre de pronto se nos hace así conocido por lo que
tuvo un hijo y que fue pues presidente de Colombia. Este fue presidente el hijo de él entre los años de 1962 y 1966. ¿Qué obras podemos destacar de Guillermo León Valencia? Entonces está Ritos, pues con el que se hizo pues como conocedor o sea, escritor modernista. Está también Job, está Parábola del Pozo y está Canto a San Francisco de Asís. Bueno, chicos. ¿Listo? ¿La puedo pasar? Espera, profe, porfis. Ah, la hermana que ustedes dicen se llamaba Elvira. ¿Sí? La hermana de él. Y ella murió después, ¿no? Ya murió, Creo que sí, profe. se suicidó y Sí, profe, después creo que ella sí. murió. Ajá. Pero no sabía que era que estaba enamorado de ella, no. Bueno, ¿ya? ¿Seguimos? Vamos con el señor Eduardo Castillo, ¿sí? Entonces, este señor nació en Zipaquirá en 1889 y murió en 1938. Entonces, fue un periodista, cuentista y fue un traductor también. Como traductor tuvo acceso a, pues, a una gran variedad de obras literarias, ¿sí? Pues de diferentes escritores. Esos autores tuvieron gran influencia sobre las temáticas que Castillo pues abordaba en sus obras. Sus poemas tenían un enfoque entre el erotismo, la pureza. Como muestra de ellos pues tenemos Fiebre, dice Nocturna Satánica, pues como uno de los poemas más destacados de este modernista. Dicen que sabía inglés, francés, portugués, italiano. Y lo que yo les digo, pues que habla así que entonces en sus obras pues se destacaban también la ternura también y los poemas que le hacía a la mujer y al amor.
1865. Y ¿listo? Espera, profe. Vamos con el siguiente. Vamos con Baldomero Sanincano, ¿sí? Entonces, este escritor era de Río Negro, Antioquia. Nació en el año de 1861 y murió en el año de 1957. Entonces, es considerado como el principal crítico de la literatura de la historia de Colombia. Dice que era un crítico implacable. Fue, pues, amigo cercano de José Asunción Silva, pues, gracias a quien conoció la literatura francesa de la época y, pues, promovió, pues, la escritura de Silva, ¿cierto? ¿Qué más dice? Después de la muerte de Silva, ¿sí? Ya Sanincano se convirtió en el principal promotor de la literatura modernista, ¿sí? Entonces, dice que su obra fue constituida principalmente por ensayos y críticas literarias que publicaban los diferentes diarios bogotanos que había en esa época. Entonces, después de la muerte de José Asunción Silva, él pues fue como el principal promotor de esta literatura modernista. De pronto, así unas obras importantes de él están, dice, La administración de princesas, Colombia hace 8 minutos, La civilización manual y otros cuentos. Fueron así pues como las obras que él principalmente hizo, principalmente realizó. Y no solamente pues promovió la formación de escritores como Silva, sino que otros escritores también. Muchos se basaron en esto para fomentar sus aprendizajes, sus deseos de escribir.
Bueno, chicos, ¿ya? ¿Sí? ¿Alcanzaron a tomar apuntes de todo? ¿O a alguien le quedó faltando? Cuénteme. Y nos devolvemos y miramos. ¿No? La idea es que les quede comprendido, no queden con dudas, que después no estén con dudas para responder los talleres. Bueno, hijos, ¿ya puedo dejar de compartir? ¿O todavía les falta? Cuéntenme. Un momento, profe. Bueno, tranquilos. Ay, no. A ver. Wilmer está por ahí. Sí, profe. ¿Está tomando apuntes, Wilmer? ¿Sí? Cuénteme, ¿si toma apuntes? Ay, Dios. Su silencio, mejor dicho, como dicen, el que calla otorga, no está tomando apuntes. Bueno, ya voy a dejar de compartir acá. O de pronto si alguien que le quedó faltando de Eduardo Castillo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, divertido. De Guillermo León Valencia también, ¿sí? Y de José Asunción Silva. Bueno, esos son los principales, ¿no? Porque pues hay otros, pero entonces estos son como los principales y como ustedes dicen que están viendo también viendo en Pileo, pues de pronto ven otros autores también. Bueno, muchachos. Wilmer no me respondió si está tomando apuntes. Wilmer, contésteme. Si Wilmer no contesta. Venga, yo pregunto. Muchachos, los que no tienen las cámaras activadas, ¿qué pasa? Afuera de la clase. ¿Por qué las apagan? A ver, ¿por qué no quieren que les veamos? Nos veamos, a ver. A ver, Camilo Ortiz. La cámara, Profe, muchachos. yo tengo problemas con la cámara. Sí. Ay, estos chicos, sí, mejor dicho. Yo aquí tengo registrado solamente, venga a ver, le digo de quiénes. Nicolás Arias, sí, yo lo he visto con la cámara activada, entonces, ¿qué pasa? Profe, él ni siquiera está en la clase. No está, Ah, ¿cierto? sí. Sí, él está, O vean. no sé. Nicolás.
Ah, hola Nicolás, si ve que si tienen la cámara, es que si les gusta que les están diciendo activen cámaras, organícenlas. Bueno, muchachos, cuéntenme, a ver, ¿quién me quiere contar qué es el modernismo? Hagamos un recorderis así de pronto para los que tienen duda. A ver, ¿qué es el modernismo? Yo prefiero. Fue un movimiento literario que surgió en el país sudamericano en la segunda mitad del siglo XX y se mantuvo vigente aproximadamente desde 1890 a 1920. Ujú. Listo, cuando dice que surgió en el país suramericano, entonces que surgió en Colombia también, pero también hay que tener en cuenta que fue como a nivel de América que fue surgiendo como simultáneamente en varios países. ¿Cuál es el principal autor modernista José Asuncio Silva. en Colombia, sí? Y pues a nivel así como general, pues en Latinoamérica, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? No, profe, no me acuerdo. Rubén Darío, acuérdense que él es como el precursor, como como les digo yo, como el iniciador de este modernismo, sino que en Colombia, pues esos son, o sea, los principales que yo les dije. Ay, no, Rubén Darío, él era ya me trabó, de Nicaragua, ¿sí? Me trabo por estar mirando aquí qué es lo que me están escribiendo. Bueno, muchachos, alguien que me hable de una característica del modernismo. Tenía que ver con lo literario y con poemas y eso. Bueno, bien, ¿qué más hablamos qué más se puede hablar del modernismo? A ver, Que Colombia se influenció por la influencia española y europea en general. para lo del modernismo, ¿sí? A ver, ¿quién opina? ¿Quién más tiene algo para decir? Profe, Ana María está en sala de espera. No, Es que ya no, me escribió que la dejara sin entrar, pero, no, o sea, dice que lleva hartísimo tiempo ahí. no, pero aquí no hay nadie en sala de espera, Tomás. Ah, ¿Quién? bueno, profe. Dile que se Dígale, vuelva a meter. sí, pero ella Ya no hizo está eso ahí. No, pero y no está no. en mi sala de espera. ¿Quién sabe en dónde estará? Porque yo aquí tengo no, ya no está. Ahí no está. No sabe dónde se iría, dónde qué. ¿Listo? Entonces vamos a prestar atención. Modernismo. El modernismo es un movimiento literario que inició nuestro poeta Rubén Darío. Pero, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es una tendencia, un nuevo estilo, una nueva forma de expresar los sentimientos a través de las palabras, compartido por un grupo de escritores respondiendo a un contexto histórico, político y social. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, época que nuestro poeta introduce el modernismo. Grandes progresos que tuvieron consecuencia en todas las esferas. Una de ellas fue la desigualdad social. Con su rebelión creativa, su necesidad de explorar formas de expresión escénica, una profunda renovación de la imagen y la métrica. Dicho sabe que saben asesinar, más que la dura, por esa chance de que el dolor de ser vivo y mayor que la vida sea. Su objetivo era la búsqueda de la belleza para huir de la realidad cotidiana y de paso materialista en una sociedad que es. Cuatro características del modernismo. Integra la poesía, música y un refinamiento de la forma de expresión cosmopolita con una para estructura. El modernismo fue un universal que fue acogido por los europeos e hispanoamericanos. Puede ser disponible ya de 15 años.
Ay, pero dejamos de compartir acá. ¿Listo? Bueno, a ver, entonces, ¿sí lo escucharon? ¿Sí entendieron o escucharon eso como pausado o qué? ¿Sí escucharon? ¿Sí? Bueno, ¿quién me quiere contar Sí. entonces? Eso, vamos a hablar del modernismo, ¿cierto? ¿Qué entendieron de pronto ustedes? Cuéntenme con sus propias palabras, ¿qué entendieron qué es esto? A ver, ¿quién me cuenta? Que era una forma de expresar los sentimientos en palabras. Ujú, muy bien, ¿qué más? ¿Cuándo surgió eso del modernismo? ¿Cuándo? ¿En qué siglo? 20, no, A finales del siglo, ¿cuál Tomás? 19, 19, inicios del siglo 20. 20, ¿sí? ¿Dónde surgió este movimiento? Uy, Lucas, apaga el micrófono, por favor. Lucas. Cristian, Lucas, apaga el micrófono. ¿si escucharon dónde surgió este movimiento? A finales del siglo XVI. No. Este movimiento, bueno, sí, Pues hasta donde yo tengo entendido, esto se hizo en América Latina a finales del siglo XIX, ¿no? sí. Pero pues no hay, como tal, hay muchos orígenes, pues hay algunos que dicen que, se me olvida el nombre de este país. Ahí está Rubén Darío, Él es que de en Nicaragua. Nicaragua, ¿no? No fue en Nicaragua, que Rubén Darío era de Nicaragua. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que este movimiento, sí, muy bien, surgió en América Latina, pero surgió, como digo yo, como a la vez en varios países, ¿sí? Sino que el principal, como pionero de esto fue Rubén Darío, ¿sí? Entonces, por eso él es considerado como el padre del modernismo. Y pues en Colombia, pues también, con lo que yo les digo, fue surgiendo pues como en esa misma, como ese mismo tiempo, y entonces en Colombia pues también vamos a ver que hay grandes modernistas. Entre esos, ¿ustedes han visto el personaje que tiene el billete de 5.000? José Asunción Silva. Eso, sí. Entonces, José Asunción Silva es como el principal, bueno, autor, digámoslo así, modernista en Colombia. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a ver lo del modernismo. Ya aquí les voy a compartir lo de las diapositivas. Bueno, entonces copian como título el modernismo. Acuérdense, hay que tomar apuntes, muchachos, no se les olvide que eso a ustedes les sirve. O por ejemplo, yo hablo desde mi materia, que, o sea, yo lo que les pongo a ustedes en los talleres evaluativos, yo lo tomo de lo que les doy en la clase, no me remito para buscar otra cosa, sino que procuro siempre colocar lo que hemos visto en clase, pues para que ustedes tengan ahí sus conocimientos y eso, y no de pronto pues no digan que de dónde sacamos eso, no. Entonces, para que miren, por eso les pido que tomen apuntes. Bueno, chicos, ¿listo? Entonces dice que el modernismo en Colombia, pues fue un movimiento literario que surgió, pues, en este país, pues surgió lo que dice a mitad del siglo XX y pues se mantuvo también vigente durante la primera mitad, a mitad del siglo XIX, perdón, y se mantuvo vigente también durante la primera mitad del siglo XX. O sea, pues mirando como aproximadamente, porque uno pues va y mira en varias partes, unos a veces dicen que 1880, otros que 1890, más o menos hasta 1990. Entonces, este se considera como el primer movimiento literario que se dio tanto en Colombia como en Latinoamérica y que después ya otros países fueron tomando también esta corriente, ¿cierto? Como este movimiento literario con países europeos también. ¿Por qué razón surgió esto? Pues porque ya se vio como la necesidad de pronto de estos países. Ellos querían como ya algo propio, ¿sí? No sé, como siempre las mismas corrientes que, no, que traían de los países europeos, ¿sí? En cuanto a la literatura, eso, sino que ellos querían crear, ¿sí? Y pues
también pues, poner lo que estaba sucediendo en esas épocas. Y nosotros vamos a ver pues épocas en que, por ejemplo, ya pues, se dio lo de la independencia, entonces pues ellos querían no solamente una independencia en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, sino también en cuanto a la literatura. ¿Van a tomar apuntes de una vez? Sí. Sí, profe. Bueno. Bueno. Listo, bueno, ¿puedo pasar a la otra? Ustedes me dirán, chicos. Sí, sí. Bueno, entonces los orígenes del modernismo, entonces como decíamos, se originó a finales del siglo XIX. Entonces hasta ese momento lo que era la literatura latinoamericana pues se había caracterizado siempre como por imitar lo que eran las tendencias europeas, ¿sí? Entonces este modernismo pues constituye como una búsqueda ya un estilo latinoamericano propio. Entonces, dice que en Colombia esta corriente literaria pues constituyó una independencia estética y pues artística que venía teniendo la influencia española y europea en general. Entonces, como les digo, pues esto fue un hecho que ocurrió de forma simultánea pues en toda Latinoamérica, ¿sí? Estuvo que motivado por hechos históricos comunes que se presentaban en todas pues, las nuevas repúblicas de este continente. Entonces dice que pues como un hecho así entre ellos pues está la motivación a ese modernismo es también lo de la aristocracia, ¿sí? Entonces habían unos que dicen que evadían como esa realidad como tal, o pues que otros trataban como de imitar también eso en el desarrollo también de esta corriente literaria. Entonces, hubo variaciones en cuanto como lo que utilizaban pues en la literatura europea, entonces ya el modernismo tomó otras iniciativas, ya empezó a construir pues, de forma diferente lo que era su literatura, que entonces ahora en las características pues vamos a tratar un poquitico de esto, de cómo se trató. Más que todo, en la parte de la literatura donde se vio esto del modernismo fue en la poesía. ¿Sí? Y ya pues después empezó a influenciar en otros aspectos también, como fue el arte, como fue la filosofía, como fue la política. Entonces ellos querían como romper con eso tradicional que tenían, como decimos, la influencia española y pues, crear su propio estilo. Pues tanto fue así que otros países más adelante pues también tomaron esto del modernismo. Bueno, mientras ustedes están ahí tomando apuntes, yo pregunto acá por mi lista. Los que no tengo pues acá anotados, muchachos. Cuéntenme, ¿Nicolás Arias está? No, ¿cierto?
No lo tengo acá. No, profe. A ese niño bravo nunca se conecta, ¿cierto? A ninguna clase, ¿no? No. A ver, busca especial. Juan Sebastián Fajardo, muchachos. Ya Tampoco no volvió a ninguna Se clase. otro que baila. no volvió, ¿cierto? Y que me tengo que recibir una clase, pero hacer nomás. Ana María no estuvo, ¿cierto? Ana María no está. No, profe. No, profe. No, hoy no, ¿cierto? ¿Qué le pasa a Ana María? Carlos Felipe Mora. Chicos, ¿no? ¿No está? Creo que sí. ¿Sí? Carlos. Espera, profe. Miremos a ver si me escucha. Carlos, no. No, profe, no está. No está. María José Pulido tampoco la tengo acá registrada. No está, ¿cierto? No. El caballero Román. Ah, sí, sí está. Sí, profe, él está. ¿Cierto, Oscar? Déjenme a ver si me contesta. Hola, Oscar. Hola, estoy tomando la asistencia, Oscar. Torres, Ángela. Señora. Ah, listo. No es que me faltaban aquí para completar la lista, la asistencia. Listo, gracias. Bueno, muchachos. ¿Listo? Bueno, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver las características. ¿Sabes qué características tiene el modernismo colombiano? Entonces, una característica es la evasión de la realidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces dice que la literatura modernista en este tiempo pues había como muchos conflictos y también como desigualdades sociales. Entonces, ¿qué buscaban los autores? Como evadir esta realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Construían entonces sus historias, pues de pronto en otros tiempos, mirando como otros tiempos, mirando como otros lugares, también tenían en cuenta como de pronto sus antepasados, historias así, entonces como para ellos construir su literatura, ¿sí? Pues alejarse un poco como de la realidad que se estaba viviendo en esa época. Entonces dice que, pues que lo que yo les digo que buscó los modernistas, entonces escribir sobre el pasado, de regresar a sus ancestros, también sobre el pasado. Aquí pues también pues le dio como la posibilidad de pronto de ellos crearse en como mundos como mágicos, como también como mundos imaginarios, cosas sobrenaturales, ¿cierto? Entonces, mirando un ejemplo, pues que hace referencia a esto, entonces hay un pequeño fragmento de un poema del escritor Eduardo Castillo que se llama Hermafrodita, y pues dice así, no tengo mucha voz, pero dice, monstruo exquisito y sobrehumano, de sangre azul y gracia insigne, nació en los cielos superiores de los arquetipos sutiles. Entonces, pues así como un ejemplo que nos da, donde dice que ellos tenían como otros mundos, ¿cierto? Miraban de pronto lo que era incluso seres sobrenaturales y eso pues para la creación de sus poesías, lo referente a la literatura. Bueno, me dicen cuando pase. Ya, profe. ¿Listo? Bueno.
Otra característica del modernismo dice que la intimidad, ¿sí? Entonces, los modernistas colombianos entonces usaban la literatura como un medio pues de evasión de pronto de la realidad política que se estaba viviendo en esa época, que se estaba viviendo en ese entonces, ¿sí? Entonces, otra forma era lograrlo pues a través de temáticas relacionadas con la intimidad, pues que quitaban como la atención que había en ese entonces con respecto a los problemas sociales y ya pues se interesaban más como de pronto por decir algo en las personas, ¿cierto? Dejaban como un lado pues así como lo social y ya se interesaban más, era en la persona. Entonces aquí en esto pues toma gran importancia como el romanticismo también, el erotismo, entonces, de hecho aquí pues ya le hacen ya como poemas a la mujer, ¿cierto? Ya aparece divinizada y también pues se presentan temáticas de romances, pues en esto lo que yo les digo aquí ya con lo relacionado a la intimidad. Por ejemplo, por acá les encontré, dice un fragmento de un poema. El poema se llama Nocturno de José Asunción Silva. Dice, dime quedo en secreto al oído muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso, si entrevieras en sueños aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y risueñas. Entonces, y si nosotros vamos a ver, ellos utilizaban palabras, y a eso lo vamos a ver ahora más adelantico, de pronto palabras que ellos buscaban que esas poesías pues tuvieran como gran impacto, de pronto que le dieran como como otro significado, ¿sí? Entonces, por eso utilizaban palabritas así. Esto tiene un nombre en la literatura, se llaman figuras literarias, ¿sí? Entonces que los autores hacían uso de estas palabras pues, para enriquecer sus obras. Ok, es origen moderno, Colombia. ¿Cómo van? ¿Bien? Pues la idea no es que, no, o sea, no es que ustedes se copien todo lo que hay ahí, lo que ustedes entienden, con sus propias palabras lo van a escribir, ¿sí? Entonces, y la idea pues es que escriban como un resumen, ¿sí? Porque no es uno ponerse a dictarles todo lo que está ahí, ustedes copiar todo lo que está ahí, no, lo que ustedes entienden, que tengan ahí sus apuntes pues con sus propias palabras de lo que entendieron. ¿Listo? Bueno. Ya la puedo pasar, ¿sí? Que no se me queden, de pronto atrasados. Bueno, entonces acá otra característica, pues son varias características, pero yo, o sea, les busqué así como las principales, pues teniendo en cuenta de este movimiento literario. Entonces dice que el preciosismo, entonces,
¿Qué buscaban ellos ahí? Pues lo que yo les digo, pues de pronto utilizar palabras que le dieran como otro sentido. También algo que fue importante, pues la aristocracia, ¿sí? Entonces, para algunos fue importante, ¿sí? Tomaron relevancia con respecto a esto, mientras que otros, pues, evadían como esto y no, pues no le ponían como atención y buscaban centrarse, era en otros temas, ¿cierto? ¿Qué más dice de esto? Lo que yo les digo, entonces, o sea, como este movimiento buscaba tener, utilizar palabras con un significado más preciso, que le diera como pues algo como una exclusividad intelectual, palabras como raras pues para darle prestigio a los versos, ¿sí? Pero siempre y cuando pues esas palabras tenían un significado para estos autores, para estos modernistas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vemos que lo que es en la lírica, ¿sí? Se utilizan, bueno, como la poesía, esto, poemas, se utilizan palabras a veces que uno no las entiende, ¿cierto? Esas palabras que están dando como otro significado a lo que el autor pretendía eh, como transmitir, ¿cierto? Entonces, que le diera como un alto impacto intelectualidad a lo que estaban escribiendo. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de valor connotativo y denotativo de las palabras, el valor connotativo es más que todo el que se utiliza en la literatura, ¿sí? Entonces, los autores pues le dan, como digo yo, un significado a esas palabras que ellos están utilizando, ¿sí? Puede que en el diccionario pues tengan un significado determinado, pero entonces ellos al momento de utilizarlo le están dando un significado como tal, pues para darle como un sentido de como impacto, como que llame la atención estas obras que ellos hacen. Entonces lo que yo les digo que pues ellos pretendían usar palabras no como con un significado más preciso como el que pues era como común para todos, sino que buscaban pues palabras que fueran así raras pues como para darle pues importancia, darle otro prestigio a sus versos. Por acá hay un ejemplo, se llama Pigmalión de Guillermo Valencia Castillo. Les voy a leer un pedacito, una estrofita, dice, en el líbico marfil tallas tu sueño, de amor la ninfa de tu ser exalta, y entre los labios de olímpico diseño, flores de perla, tu buril esmalta. ¿Sí? Entonces, hay palabras ahí que nosotros no conocemos, no sabemos su significado, pero entonces para el autor sí tiene un significado como tal. Entonces ahí es donde nosotros vamos a mirar que esas palabras pues tienen un valor connotativo. No sé si de pronto ustedes alguna vez vieron qué es valor denotativo y connotativo de las palabras, ¿no? ¿No lo han llegado a ver? ¿No? Bueno, vamos a ver si de pronto más adelantico, entonces hablamos sobre eso, pero entonces así por ahora les explico el valor denotativo, es como el significado que tiene la palabra como tal, ese significado lo vamos a encontrar en el diccionario, ¿sí? Y el valor connotativo es el valor que ya, o el significado que le da una persona, pues dependiendo pues para lo que la vaya a utilizar, entonces ese significado como tal no se va a encontrar en el diccionario, es un significado subjetivo, entonces ese es el valor connotativo que tienen las palabras. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida cotidiana a veces utilizamos muchos así significados connotativos, ¿sí? Por decir algo, venga a ver un ejemplo que se me ocurra algo así rápido. Por ejemplo, cuando ustedes quieren decir que una persona tiene los ojos muy grandes, ¿ustedes cómo lo dicen? ¿O que han escuchado que le dicen a esa persona? Ay, ya se va a acabar el tiempo. Ahora sigue descanso, ¿cierto? Sí. Entonces nos vemos después del descanso. Vayan pensando, a ver, cuando una persona tiene, pues así como lo que más utilicemos nosotros, ¿sí? Pues para que ustedes entiendan cómo es lo del valor denotativo connotativo. ¿No se acuerdan?
¿no? Cuando una persona tiene los ojos grandes, ¿qué le dicen? ¿Con qué lo comparan? ¿No? ¿Nadie da? Ahí ya se me va a acabar el tiempo. Pues uno dice, tiene más ojos que una piña, ¿sí? Entonces uno está utilizando como ese significado.